Soñar con San la Muerte, parte número 2. Aquí, de regreso al Templo Votivo de San la Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Salutaciones para todos. Bueno, gracias a mi pueblo argentino por el buen trato, el buen recibimiento de la gente. Gracias a todos, a mis amigos de la infancia que me pude encontrar de vuelta, darles un abrazo, ¿sí? Sentir lo mismo que se siente cuando éramos chicos, por lo menos de mi lado, ¿no? Y ver también a la gente del barrio que, digamos, que los hijos de los que jugaban a la pelota en los distintos grupos de las calles, porque así se dividían los grupos. Nosotros éramos de mitad de cuadra. Sí, éramos 4 pelotudos de mitad de cuadra, los sanos, nos decían. Así que imagínate cómo serían los picantes. Un saludo para toda la gente, sí, de la zona oeste, de la zona sur, de la zona norte también. Gente de Lugano, bueno, la costa, Villa Gesell, gente de Mar del Plata, sí, gente de la Policía Federal. Muchísimas gracias. Comisario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, sí. Sorpresivo para mí. Así que bueno, mi visita a Buenos Aires tuve casi un mes, prácticamente 20 y pico de días, y nos volvimos para seguir trabajando en lo que viene, sí, que es seguir construyendo esta ley, esta doctrina y esta magia y soñar con San la Muerte. Soñar con San la Muerte tiene que ver con una selección antes de encarnar, para muchos. Para otros, una cosa que les sucede, que en este caso tiene 2 significados. En uno, obviamente, lo deformo para que encaje. Claro que sí, si soy un Dios tengo que modificar las cosas para que funcionen como yo quiero. Después de todo, hágase mi voluntad y no la suya, falso Dios. Sea o no San la Muertero o Santa Muertero. Y vuelvo a decir, estos videos ya empiezan a ser equivalentes para tanto los cultuadores de la Santa Muerte como los cultuadores de San la Muerte en las distintas ramas, sí, digamos por así decir, de costumbre general social, o como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces, la muerte está presente en todas las formas religiosas, por lo cual es una fuerza, una inteligencia suprema. Las fuerzas son gobernadas por inteligencias supremas, y la muerte es una de las 6 inteligencias supremas de la existencia. Su fuerza opuesta es el sexo. Por eso se ha utilizado estos cultos también para hacer daño a otras personas o crear sectas coercitivas, como se debe decir. La doctrina unificada termina con eso, y eso es materia de odio de muchas personas hacia nuestro trabajo. No por lo que decimos acá, en este cuadernillo, de que hoy vamos a hablar, ¿sí? Este es uno de los últimos videos largos que voy a hacer. El canal, digamos, empieza... Estamos en los playoffs, muchachos. ¿Sí? Estamos en pretemporada de Pablo Barrera Magia Acá 2024. Estoy preparando la temporada y vamos a hacer como Marvel una presentación, como suelo hacer, de la temporada. Vamos a tener próximamente muchísimo contenido que ya tengo grabado, ¿sí? Y este contenido paré para grabar todo lo que va a aparecer para hacerles un video y que sepan que estamos aquí en uno de los países más libres de la tierra, el Paraguay. Volvamos al asunto de los sueños sin antes olvidar quién financia estos sueños. Mirá. Enfócate en tu bienestar personal y espiritual. Del resto nos encargamos nosotros. Asunción, Buenos Aires. Soñar con San la Muerte, mucha gente en los comentarios, interesantes comentarios, algunos dicen que soñaron con una entidad y se pusieron a buscar y salió el video anterior, la parte 1 de este canal, ¿sí? Así que si te interesa el tema de la muerte, el Señor la Muerte, un saludo para afectuoso para mucha la gente de México, Santa Muerteros. Sí, muchísimas gracias. Como ustedes verán, me he mantenido... Este es un mensaje para el pueblo de México. Como si nadie nos estuviera escuchando, ¿no? Yo sé que la gente que realmente está con la Santa Muerte se va a sentir muy feliz con mis palabras. Fíjense
lo casi nada que publiqué sobre la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque en estos trabajos religiosos vos tenés que respetar el status quo, porque cualquier religión, sea oculto, secular, de gente, están en ese lugar porque hay una razón para que se materialicen, para el bien o para el mal. Eso es indistinto, no me toca a mí juzgar. No se olviden que yo simplemente tengo voz en un congreso de notables, pero voto no tengo, así que no puedo hacerme responsable de los resultados. ¿Sí? Pero sí me permito influir en los dioses para que tengamos más tiempo para integrarnos cabalísticamente y de forma definitiva. Es como un llamado a unifiquemos nuestras fes, completémonos. México, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, en términos de San la Muerte. Y esto también corre para las casas de los Caveiras, sobre todo de los del linaje Atlante. Así que ya marqué el linaje, y a escuchar el tema de la esposa de Michael Cretu, María Magdalena. ¿Sí? Intercicio para mostrarle a la gente qué clase de dioses excelsos acompañan este proyecto maravilloso. Mirá.
después otros me han dicho que han soñado con el Señor La Muerte que tengo tatuado, ¿sí? Yo lo llamo el San La Muerte 1984, estampa 1984, ¿sí? Creo que se ve de ahí bastante bien, ¿sí? Después tengo otro acá, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Y tengo un par de tatuajes más del santo. Después tengo este del brazo, que es el romántico, el hierogámico, ¿sí? Que es la unión de San La Muerte en el amor, representa a la diosa Venus y a Satán, en este caso simbólicamente. Representa a Astarot y a Belcebú, ¿sí? Representa a Osiris y a Isis. Representa a Nergal y a Ereshkigal. Entonces es el tiempo de integrarnos y saber que nosotros, los americanos, tenemos nuestra propia Kabbalah y nuestro propio Clifot autóctono. Y ese es un trabajo que no requiere seguirme ni a mí ni que yo lo siga a ustedes. Muy por el contrario, es un trabajo silente, de integrar estos conocimientos a sus prácticas. ¿Para qué lo hice? San La Muerte Doctrina Unificada, cuaderno 1. Está escrito para los santamuerteros. Podés pensarlo como una guía de inicio mágico para trabajarlo de otra manera. No es una religión que viene a quitarte tu espacio, viene a mejorarlo. Y cualquier hijo de la Santa Muerte sabe que estoy diciendo la verdad, porque Nergal cruzó las 9 puertas. ¿Sí? No se olviden nunca de eso. Y San La Muerte es Nergal. Entonces integremos estas cosas, ¿sí? Porque al integrarlas, la misma Santa Muerte les va a decir por dónde ir. Si ustedes son millones en silencio, nosotros somos unos miles apenas. Unos 2 millones creo que somos, de San La Muerteros en general. Si incluimos a las quimbandas de los cabeiras de cualquiera de las líneas de quimbanda, de cualquier nación o bandera o en Gungun, te podría decir que podemos llegar a los 3 millones y medio, 4 millones de personas que cultuamos calavera. Dentro del populacho, nosotros, los que estamos en el llano. ¿Sí? Entonces, soñar con San La Muerte es un acuerdo previo de otra vida. También es la sorpresa de que este video le aparece a personas que justo estaban pidiendo en mi cuenta de TikTok o le escribían a Mariela sobre que soñaron con San La Muerte. Cada día más y más personas sueñan con San La Muerte. Va a haber parte 3, 4, 5, ¿por qué? Porque hay casos que atender. ¿Sí? Hay casos, porque no siempre es San La Muerte el que aparece. Es un vestido fácil para cualquier entidad, pero no cualquier entidad tiene derecho a utilizar ese ropaje. La imagen de San La Muerte en los sueños implica la cosa que da miedo, pero que fascina. Es como el vértigo de la montaña rusa, nunca por suceder y siempre por acontecer. Entonces empieza lo psicológico aquí, por eso dije en el video anterior, separen la paja del trigo, no abreven sus ibris, no le den de comer a sus troles internos, porque están fragmentados. Los sueños es el inconsciente tratando de entender tu orden. Tu orden es conocer a San La Muerte, por eso el inconsciente te devuelve ese reflejo de que vos estás pidiendo eso. No es que el santo te busca. El San La Muerte con el que vos naciste salió a buscar a su falange superior. Por eso soñaste lo que soñaste y por eso al otro día encontraste este video. Esa es la única razón. No es el santo el que te elige, vos lo elegís al santo y eso es algo que muchos no quieren escuchar. Te elige porque vos previamente decidiste elegirle. Y es una cosa de la que no estás consciente. Ahora, el trabajo en la doctrina unificada es encontrar esa respuesta, porque esa respuesta
está a la vuelta de la esquina de la antitransmigración del alma. ¿Sí? Espacio de reflexión. Seven, six, five, four, three, two, one. San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, edición impresa, edición 2023. Sí, quedan unos pocos ejemplares, así que aquel que lo quiera, no me gusta venderlo nada porque esto no es una mercancía, esto es conocimiento. Sí, este es un inicio cabalístico para trabajar con las energías de la muerte, entonces le va a ser muy útil, ¿sí?, a los santamuerteros para trabajar con San la Muerte al mismo tiempo. Muchos me preguntan de México, lo que me preguntan puntualmente de México es: Pablo, ¿puedo trabajar con San la Muerte y con la Santa Muerte? Volviendo a lo que dije de México, si estás trabajando con una casa de la Santa Muerte, vaya y pida permiso para cultuar a San la Muerte. Ahora, si usted tiene un cargo sacerdotal de africanismo, Babalorixá, Babalawo, cualquier ordenación o rayamiento, cualquier tata o yaya de Quimbanda que maneje bandera de Cabeiras o la de Omolú blanca, roja y negra en horizontal, tiene derecho a utilizar la doctrina unificada sin pedir permiso a ninguna jefatura que lo predetermine, salvo el que le haya dado la faca. Y con esto no violamos ni una sola ley de ninguna de las naciones, porque el permiso te lo tiene que dar tu jefatura. Y para los santamuerteros, si usted va al templo de la Santa Muerte de X ciudad, haga respetar este trabajo pidiéndole permiso a los que lo guían a usted en la Santa Muerte para que le autoricen a trabajar con este libro. Eso es decencia esotérica, y eso es lo que hemos venido a ofrecer. Una oportunidad para ser mejor de lo que ya somos todos. Y ustedes saben, como yo también lo sé, que a nosotros ningún privilegio. ¿Sí? Entonces, santamuertero, San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, te va a dar el acceso cabalístico a San la Muerte, que te va a permitir potenciar a tu Santa Muerte. Siempre y cuando tengas un templo al que vas, pídale permiso a ese templo. Si le dice que sí, hágalo, y si le dice que no, no lo haga. Respete la decisión de la jefatura. ¿Sí? Y si usted quiere cultuar igual y no quiere desobedecer, sáquese la mano de la jefatura y cultúe al santo. Lávese su cabeza, despache sus cosas, despache todo su seyú, porque usted acá va a tener los seyú que yo le diga, no lo que usted tenga, porque lo que usted tenga usted lo despachó. Así que cabe esperar y razonar que es bastante imposible enseñar estas cosas si no estás acá. ¿Sí? Entonces,
No, muchachos, lo que le dije, digamos, el macumbero me va a entender. No son cosas transferibles online. Son conocimientos de boca en boca para respetar el status quo y no hacer apropiación cultural. Respetando las jefaturas que los orillá han puesto en la tierra, Eshú ha puesto en la tierra. Respetando lo previo, en total conformidad con las leyes de la Orden de los 7 Rayos de Lucifer, claro está, por supuesto. Para concluir y no, más allá de decir todas las bondades, también decir las cosas, para llevarlo un cachito más allá a los sueños, vamos a la parte psicológica si querés. Pero vamos a ser un poco más laxos, hoy no vamos a usar los arquetipos de Jung o Yang. Yo digo Yang, no digo Jung, lo siento, lo digo así, lo diré siempre. Le pido disculpas a todos, pero San Cortázar me protege. ¿Sí? Cronopios hijos de puta. En lo psicológico, la muerte representa muchísimas cosas, pero si lo vemos desde la psicología social, la muerte es una cosa aceptada, más cuanto la magia la negación. ¿La negación de qué? No, lo que usted enseña es el apego, no. Lo que yo enseño a la gente es a tener memoria de su apego. Para no necesitarlo en la próxima encarnación, quizás no tanto, y trabajar para la suprema personalidad de Dios. Por cuanto con Krishna, en términos religiosos, nos conecta con la mejor versión de Dios posible que el hombre occidental podría tener y no se permite tener porque lo relacionamos solo con una secta vestidos de naranja y quizás no sean una secta, sean una religión. Algunos aprovecharán eso para hacer otras cosas, pero en general es una ciencia sagrada que debe respetarse y es el Dios que te recomiendo si practicas la doctrina unificada. Y este es un soslayo para muchos cristianos en decirle, mira, yo creo en el santo, ¿sí? Es más, de hecho voy a mostrar una estampa del justo juez Jesucristo. Y cómo trabajar con San la Muerte en la cruz de Caravaca, para trabajar los sueños, para poder comunicarse con el santo a través de los sueños sin que haya interrupciones o deformaciones. Por lo cual vas a tener que aprender a desarrollar capacidades que obviamente no podemos enseñar aquí. Los viajes astrales son un mecanismo muy poco seguro para transportar tu conciencia. Nosotros enseñamos el movimiento del cuerpo álmico para transferir tu conciencia. Una forma de Merkaba singular que a través de la hierogamia o la supresión del orgasmo y la eyaculación podés lograr tener poderes mágicos imposibles en un ser humano produciendo situaciones imposibles. Tan imposibles que cabe guardar silencio para no quedar como un idiota delante de los demás. Entonces Pichón Riviera hablaba que había un ente colectivo que lo regulaba todo. Ese ente colectivo en africanismo es Baralodé. Baralodé no es un Egum de Orishá. Es el Orishá mayor porque él vive en la sangre de todos, como vive el santo. Por eso la vela original del santo es la roja, porque él abre y cierra la vida. San la Muerte es el Eshú Rey que abre y cierra la vida, de existente a inexistente, de manifiesto a inmanifiesto y viceversa. Entonces, en lo psicológico, todo eso está presente y aceptado entre la masa. Y eso hace que psicológicamente la misma estructura del inconsciente, que no puede entender más que la orden de hacer, y no el no está completamente negado al inconsciente. Cabe esperar que tu inconsciente sea el conducto de contacto con el Señor la Muerte en los primeros tiempos, hasta que se transforma en una conciencia completamente identificable y diferenciada de la tuya, sin confundirse con pensamientos. Esa convicción, tanto para los santamuerteros o cualquier religión animista, por lo menos, no digo que en las otras religiones no suceda lo mismo, otras epifanías para ellos y sus pueblos, benditos sean todos, los pueblos de la tierra, los de arriba y los de adentro, para que haya, ¿sí?, una suerte de pacto para coexistir eternamente ambos dos, entendiéndonos o no, preservando siempre que podemos estar equivocados, los de la superficie y de los mundos internos. Y con esto no quiero decir que la Tierra sea hueca, porque quizás estoy hablando de otros lugares
que la Tierra contiene y ustedes no tienen derecho a ir. Les digo esto para que hagan lo contrario, lógicamente. Eso se llama psicología inversa. La mente tiene mecanismos. No podemos confundir un mensaje espiritual con un mecanismo psicológico. Descripto en todo caso como mecanismo. Mecanismo es demasiado burdo para el inconsciente. El inconsciente es la fuerza natural que pulsa la manifestación de las cosas en la realidad del consciente. Mente y naturaleza. La parte masculina de todo ser es su pensamiento, porque se mueve el pensamiento. La parte femenina es receptiva, solo recibe órdenes para crear cosas, de vuelta a la mente consciente para verlas manifiestas. Es la madre eterna que fabrica todos los juguetes que vos querés para bien y para mal en la historia de todas tus existencias para satisfacer todas tus necesidades y vos le impedís a esa madre que es infinita, por eso es serpiente, por eso asusta, porque es el principio y el fin de todo lo que podemos decir existencia. Entonces, no solo Padre Saturno, sino Madre Saturno. Y con eso tienen bastante tela para cortar toda esta noche y pensar. Así que les recomiendo los textos de Pichon Rivière y les recomiendo el libro de Jordan Peterson, Beyond Order. Zarpado libro, si bien es un activista de la derecha, esta es muy victoriano, es canadiense, entonces es un psiquiatra fino, convencido y atemorizado con los demonios bajo control. Un crack. Beyond Order es una propuesta civilizatoria que no debemos dejar pasar, por lo menos en términos generales. Después en los detalles podemos discutir algunas cosas que sí, no sé si no son retrógradas, pero en todo caso no sé si son practicables con el inconsciente colectivo del que Pichon Rivière se hacía uso de la psicología social. Y eso dio lugar a entender al ser humano desde lo colectivo. Por eso el rojo de la sangre de la humanidad, de la cual está hecha de la sangre de Tiamat y Kingu, o de la versión que quieras, o excluyéndolos o ambos. Cuando Marduk hizo al hombre final, que es esto que somos, como humanidad, su padre Enki le dijo: séate sabido, hijo, que has hecho al humano, para que algún día él sea como uno de nosotros. Sabiendo, hijo, que su sangre es roja, porque viene de la sangre de Tiamat, que es el caos. La sangre de la humanidad es el inconsciente colectivo, y la sangre es roja. Por eso la vela de San La Muerte original era roja. La vela blanca y negra es la dualidad, la gestión, para que mueva los pedidos. Pero la roja es la de culto. Como para la de Bará, la roja completa es la de culto. El primer orilla, el orilla mayor. Alupo, buenas noches y buena suerte.